Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Radia Luz te damos la bienvenida. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video. A través de este vamos a estar viendo un tema que nos ha pedido uno de los tantos seguidores que tenemos, y es curiosidades de la Biblia. Es bueno investigar la palabra de Dios para saber cuántas cosas hay allí que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Vamos a comenzar diciendo que el nombre Biblia significa conjunto de libros, porque eso es la Biblia, tiene 66 libros en su totalidad y está dividido en dos partes. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. El primer nombre que Dios pone a una mujer, todos diríamos fue Eva, porque fue la primera mujer. No es así. El primer nombre que Dios pone es a Sara, a la mujer de Abraham. Y esto lo puedes encontrar en Génesis capítulo 17, versículo 15. Porque el primer nombre que pone a Adán es Eva, y es la mujer que Dios le creó. Y ahí sí es el nombre que nosotros creemos que fue el primero que puso Dios. No, lo puso Adán, ¿no es cierto? Y esto lo encontrás en Génesis capítulo 3, versículo 20. Ahora vamos a ver un poco qué alimentos nosotros podemos encontrar, leer en la palabra de Dios. Algunos muy típicos de aquella zona. Por ejemplo, los higos, el pescado, por la cantidad de mares que había en esa zona, los dátiles, muy característicos, el trigo, las almendras, la miel, el laurel, el azafrán, también muy característico, la cebada, la salvia, el melón, las uvas, las cabras, el sésamo y la leche. Podríamos agregar también algunos otros que también había, pero no queremos hacerlo tan extenso. El nombre más largo que vamos a encontrar en la Biblia se encuentra en Isaías capítulo 8, versículo 3, y es el siguiente: Maher Salal Asbaz. Es el nombre más largo que figura en toda la Biblia. La Biblia fue desarrollada en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Por ejemplo, la parte de Asia, que es los libros que están después de Moisés, por ejemplo, los Salmos de David y otros, fueron en la zona de Jerusalén, Belén, Babilonia. La parte de África es en Egipto, más precisamente, es ahí donde se cuenta toda la vida de Moisés. Y la parte de Europa es por las cartas del apóstol Pablo. Sabemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y 14 que son cartas las escribió el apóstol Pablo, y fue en la zona de Corinto, Efesio y algunos saludos también por allí, por Europa. La última palabra que vamos a encontrar en la Biblia es amén, y está en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el último capítulo, el 22, y el último versículo, el 21. Y amén quiere decir así sea. Y esto sería un colorario de toda la palabra de Dios diciendo así sea, que pueda ser de bendición esta palabra para todo aquel que la lee. Se venden un promedio de 50 Biblias por minuto en todo el mundo, y sin ningún tipo de propaganda ni nada por el estilo. El Nuevo Testamento, como dijimos al principio, está compuesto por 27 libros, de los cuales ya te mencioné que el apóstol Pablo escribió 14 cartas de los 27. Y el apóstol Pablo fue el último discípulo en ensamblarse a los 11 que estaban, porque faltaba el número 12, que era Judas. En la Biblia no hay descripción física
de Jesucristo. Si vos encontrás una Biblia que ponen a Jesucristo con pelo largo, ojos claros, muy fachero, ¿no es cierto? Está mal, porque en la Biblia original no hay ninguna descripción de cómo era, si era alto, si era bajo, si era gordo, si era flaco. No se dice nada de eso. La palabra cristiano nosotros la podemos encontrar en toda la Biblia solamente 3 veces. Y lo vas a ver en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, también en el mismo libro, capítulo 26, versículo 28, y en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 4, versículo 16. El hombre que más se nombra en la Biblia es el rey David. Por eso todo el mundo, aunque no conozca la Biblia, que no sea cristiano, sabe la historia del rey David. ¿Sabes cuántas veces aparece el nombre de David en la Biblia? 1118 veces. Famoso el rey David. En Isaías capítulo 38, versículo 8, dice que el sol retrocedió 10 grados. Eso solo Dios lo puede hacer. La Biblia fue escrita, esto siempre es un promedio, por supuesto, en un periodo de 1600 años aproximadamente. No estamos dando una cifra exacta. Los eruditos, que son los que estudian la palabra, los que verdaderamente están en el tema de conocer bien la palabra de Dios, creen que fue entre 1500 años antes de Cristo, escrita una parte, y 100 años después de Cristo, la última parte. Está comprobado que la Biblia se puede leer completa en 70 horas seguidas. Si vos tenés fuerza y voluntad, agarrás la Biblia, empezás a leer, vas a llegar al Apocalipsis, al último capítulo, en 70 horas. La división del Antiguo Testamento en versículos se calcula que se hizo entre los siglos 9 y 10. La frase "no temas", fíjate esta qué importante, el detalle que pone Dios en la palabra, es que dicen que no fue escrita por Dios, fue escrita por hombres. Claro que fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. La frase "no temas", ¿sabes cuántas veces aparece en la Biblia? 365 veces. Así que vos tenés una vez por día en todo el año donde podés leer en la Biblia la palabra "no temas". La Biblia está disponible en 532 idiomas aproximadamente, siempre estamos hablando, y en 2883 lenguas. Y esto sigue traduciéndose, no se paró y se sigue anexando muchas lenguas de muchos lugares que son muy lejanos e inclusive vive muy poca gente. El capítulo más largo que vamos a encontrar en la Biblia es el Salmo 119. Y el más corto también están los Salmos, y ahí un poquito antes, en el Salmo 117. En la Biblia, solo 2 hombres, aparte de Jesucristo, fueron al cielo sin morir. ¿Sabés dónde pueden encontrar esto? Por ejemplo, Enoc, que dice la palabra que caminó con Dios, el único personaje que caminó con Dios, dice la Biblia, lo encontrás en Génesis 5:24. Y después está el profeta Elías, que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. La Biblia más pequeña que se ha fabricado cabe en la punta de un bolígrafo, aunque vos no lo quieras creer. Fíjate en Google y vas a ver que no te estoy mintiendo. Y la Biblia más grande que se ha fabricado la hizo un tal Louis Wayne. Y esto, vos fijate la medida de esta Biblia. Vos la parás en alto, toda la tapa mide 1,10 m. Si abrís las 2 tapas, va a medir 2,48 m. Y está en un peso aproximado de 496 kilos.
Un fenómeno el que hizo esto, la verdad, qué dedicación. Se venden aproximadamente 100 millones de Biblias por año. Y como dijimos antes, cuando decíamos por minuto, nunca tuvo propaganda, nunca tuvo nada en la televisión, en ningún medio de comunicación para que esto suceda. Solamente se vende sin ningún tipo de publicidad. El libro que tiene menos capítulos es al final de la Biblia, antes del Apocalipsis, y es la tercera carta del apóstol Juan. Lucas, el Evangelio de Lucas, es el libro más largo del Nuevo Testamento. La palabra Señor la vas a encontrar 6.781 veces en la Biblia. El libro más corto del Antiguo Testamento es el del profeta menor Abdías. Tiene solo una hoja. En Josué, capítulo 10, versículo 13, registra que la luna y el sol se detuvieron por un día en aquel entonces. O sea, se retrasó el almanaque un día. Y esto lo hace solo el Señor. El versículo más corto de la Biblia está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35. Y dice, Jesús lloró. Esto es lo más cortito que vamos a encontrar en la Biblia. El rey Salomón, que fue el rey más sabio de la historia, se cree que escribió más de 3.000 proverbios. Porque nosotros vemos solo los proverbios, que son 31, pero escribió más de 3.000. La palabra Dios aparece en la Biblia 4.094 veces. Matusalén, por eso uno dice, vos sos más viejo que Matusalén, es el hombre más longevo de la Biblia. Vivió 969 años. Esto lo podés encontrar en Génesis 5:27. Te doy todos los textos, todas las citas, para que veas que lo que te digo es cierto. Como conclusión de este video podemos decirte que te invitamos a estudiar la Biblia. Seguramente que si la estudias vas a encontrar más curiosidades de las que yo encontré con este video. Esperemos que hayamos podido satisfacer el pedido de esta persona que nos ha pedido las curiosidades de la Biblia. Que Dios te bendiga muy ricamente.